¿Hasta dónde llegarías tú por el amor a tu profesión? Si contestaste lejos, ¿qué tan lejos sería? Pues esta pregunta se lo planteó un hombre por allá del siglo XX, pero él decidió contestarla de manera real, pues te hablo del nefasto Proyecto Abigail. Si no conoces su historia, la noche de hoy te la contaré. Bienvenidos a Eventivari, su canal de terror predilecto. Sígueme en mi Instagram personal, el link estará en la descripción. Suscríbete y activa la campana si eres valiente y dale me gusta si eres sobreviviente. Y sin más dilación, esto ya está por iniciar. Abigail Webster era hija de uno de los científicos más importantes y destacados del Área 51, el comandante Albert Webster, quien creó uno de los monstruos más terroríficos de uno de los lugares con más secretos y con más historias conspirativas del mundo. Abigail, una joven universitaria, estaba interesada por ayudar a su padre tras la victoria de Estados Unidos frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ya que se consideraba que tuvieron una gran ventaja militar y científica debido a los experimentos que realizaban en humanos. Ante esta situación y con la necesidad de darle un uso científico al Área 51, dejando a un lado que ya se utilizaba para guardar armas y equipamiento militar importante, Albert Webster optó por empezar, a finales de 1945, el proyecto Abigail, con una persona de confianza que no pudiera revelar toda la información obtenida, su hija Abigail. La joven empezó a recibir cualquier experimento que su cuerpo pudiera soportar, como distintas dosis de radiación. Tras 2 años de los peores experimentos, Webster se dio cuenta que su pequeña Abigail se encontraba con la piel arrugada, dientes crecidos de manera desproporcionada y su mente se encontraba fuera de razón. A pesar de los consejos de sus colegas, el científico decidió que los experimentos en su hija Abigail deberían de seguir sin importar lo que cueste, ya que la joven era dependiente a los medicamentos y su vida estaría en peligro si ella no los consumía. Al ver que Abigail había cambiado tanto y que su mente se había perdido totalmente, el hombre decidió suicidarse debido al gran daño que había causado a alguien de su propia sangre. Albert Webster dejó una nota donde pedía que no mataran a su hija o intentaran regresarla a la normalidad, esto claramente antes de su muerte. El ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto y lidiar con el animal salvaje, con el monstruo en que se había convertido Abigail, por lo que decidieron que el hambre sería la encargada de matar al monstruo que habían creado en el Área 51. Tras esa orden, los cocineros dejaron de preparar los enormes platos que se tenían asignados para el proyecto a Abigail, por lo que esperaban que la joven que prometía resolver muchas dudas terminara con su calvario y pasara a mejor vida. Pero el final del proyecto Abigail no fue tan sencillo. Miembros de la famosa área en Nevada, Estados Unidos, aseguran haber escuchado aullidos y rasguños. Se dice que el monstruo escapó de su jaula en su intento de sobrevivir y buscar alimento, no antes de dejar 2 guardias muertos y muchas espeluznantes historias a su alrededor. Hasta el momento no hay una fecha exacta sobre cuándo inició este polémico proyecto del Área 51. Sin embargo, datos obtenidos revelan que fue a finales de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado y Estados Unidos, junto a sus aliados, habían derrotado al régimen de Adolf Hitler, la Alemania nazi. Todos sabemos que el Área 51 es uno de los lugares con más misterios de Estados Unidos
y quizás del mundo, por lo que es difícil saber si en realidad esta historia es verídica. Sin embargo, en el año 2019 se dio a conocer que Edward Snowden, consultor tecnológico de Estados Unidos, encontró documentos que hablaban sobre el Área 51 y no se mencionaba sobre el proyecto Abigail, pero ya datos que podrían ser el inicio de la espeluznante leyenda. Abigail Halling fue una de las voluntarias para experimentar la prueba científica Biosfera 2, la cual se realizó en 1991, con el propósito de determinar situaciones extremas donde los humanos podrían sobrevivir. Abigail, con otros 7 investigadores voluntarios, se encerraron durante 2 años en una estructura de cristal y acero donde recrearon varios ecosistemas del planeta para estudiar. En un documento con el resultado de la investigación en 1997, el director del proyecto, John Polk, y un participante, Mark Nelson, aseguraron que el objetivo de este proyecto era determinar si una biosfera artificial podría funcionar para que los humanos vivan adecuadamente. Ante los problemas que se registraron, como la pérdida de peso y riesgo de daños cerebrales debido al bajo nivel de oxígeno, Abigail dejó el experimento tras 2 años. Situación que podría haber dado inicio a la famosa historia, el proyecto Abigail. ¿Crees que esta historia fue real? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a seguirme en mi Instagram personal, donde subo contenido diario. El link lo podrás encontrar en la descripción, al igual que mi canal principal. Y comparte el video con tus mejores allegados. Espero que haya sido de tu grado el contenido de esta noche. Suscríbete y activa la campana. Regálame un me gusta. Descansa bien, que los fantasmas merodean tu hogar. Nos reencontramos una próxima vez. Buenas noches.